Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias amigos por acompañarnos en este bloque de nuestro programa, donde estamos acompañados por dos médicos especialistas en neumología. Nos acompaña el doctor Ricardo Sánchez y el doctor Renato Casanova, ambos médicos neumólogos de neumología peruana. Vamos a hablar de una palabrita que puede parecer rara, pero se considera dentro de uno de los diagnósticos frecuentes en el campo de la neumología. Nos referimos al EPOC. Adelante, por favor. Y el EPOC viene a ser la abreviación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad, son varias enfermedades. Eso es algo que nos va a explicar el doctor Ricardo Sánchez. Por favor, ¿cómo está? Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas ¿Qué gracias, es el EPOC? ¿Y por qué? ¿Por qué funciona el EPOC? ¿Qué es la fisiopatología? Claro, el EPOC las siglas lo dicen, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se presenta básicamente porque hay obstrucción al flujo aéreo. Y esta obstrucción al flujo aéreo generalmente es fija. Es decir, fija se refiere a que cuando uno hace una terapia de broncodilatación no hay una reversibilidad completa y el paciente tiene síntomas relacionados a esta obstrucción. Y la fisiopatología revela que al haber obstrucción al flujo aéreo, se produce una manifestación que es la sensación de falta de aire. Disnea acompañada de una tos que puede ser frecuente y crónica. Ok. Estamos hablando de que un asma crónica mal manejada podría generar un EPOC, por ejemplo. Cuando el asma no está bien controlada y es de largo tiempo de evolución y no se utiliza el tratamiento específico para el asma, que es el antiinflamatorio, puede haber una obstrucción constante al flujo aéreo crónica y se puede comportar como EPOC. Ok, eso es bien importante porque existen entonces, EPOC no necesariamente es una sola enfermedad, sino es un comportamiento del aparato respiratorio hacia una obstrucción crónica de cualquier etiología. ¿Estoy en lo cierto? Sí, es así. Es cierto. Perfecto. La siguiente, por favor. Ya tenemos claro así. ¿Cuáles son los síntomas del EPOC? Doctor Casanova, por favor. Bueno, lo que yo trato de explicar a los pacientes por favor, para que así, me entiendan, para que se entienda bien, porque es difícil de explicar. Claro, el paciente con EPOC es el paciente que tiene una tos, silbido de pecho, agitación y opresión de pecho. Ustedes me dirán, pero eso es igual al asma. Ya. El EPOC es como un asmático, pero que no mejora con los inhaladores que normalmente el asmático usa y que sí los mejora. De ahí el concepto de enfermedad obstructiva crónica. El problema de esto es que los síntomas cada vez van empeorando. Y lo más interesante de esta enfermedad es que a veces tienden a empeorar en los pacientes que incluso han dejado el factor que los llevó al EPOC. Aunque hay que ser bien claros, este deterioro es más lento. Les voy a dar un ejemplo rapidito. Por favor. Hubo un cómico conocido por todos, muy querido por los niños, ya que comentó que fumaba mucho, y esto es conocido. Este cómico mexicano, ¿de acuerdo? Fumaba mucho hasta que le diagnosticaron EPOC, si no me equivoco, el año 96-97. Él muere de EPOC el 2014. Estamos hablando muchos años después, pero él ya había dejado de fumar. Y esto es algo muy importante. Si yo tengo EPOC por humo de cigarro, que es el principal factor de riesgo, y en nuestro país el humo de la leña, la biomasa, yo voy a hacer que este EPOC ya no avance tan rápido, pero sigue avanzando el deterioro y probablemente al final pueda fallecer por la enfermedad. Hay casos en que no ocurre eso, ¿no? Pero si yo sigo fumando y sigo yo en el mismo factor de riesgo, ya no voy a fallecer en estos rangos de años tan elevados, sino en menos años, y recorto mi tiempo de vida. Bien se dice que un cigarro te quita media hora de vida, y eso es acumulativo. Entonces es muy importante eso. Los síntomas de EPOC pueden mejorar mucho con la medicación, pero probablemente no se controlen completamente. Y si yo dejo el factor de riesgo, mi calidad de vida va a mejorar, pero la enfermedad continúa. Muy interesante. Vamos a ver la siguiente, por favor. Vamos a ver. Las causas. Acaba de mencionar dos. El consumo de cigarro en el mundo y lo otro es la contaminación ambiental, incluido el humo de leña,
Ahí está. Y varias de las cosas que se puedan presentar. Si tuviéramos que generalizar, no es que el cigarro te obstruya, pero el cigarro produce secreción, inflamación, esto, que a la larga van a llegar a producir una obstrucción crónica. Es cierto, si bien es cierto, el tabaquismo es la primera causa en nuestro medio, o básicamente en Latinoamérica, el consumo de humo de leña intradomiciliario es una causa frecuente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin desmerecer que hay otros factores, por ejemplo, hay pacientes que consumen o que cocinan no con leña, sino con bosta, productos orgánicos, con querosene, y no está en un ambiente ventilado. Y eso, la constante inhalación, sobre todo en las mujeres en nuestra sierra, que cocinan dentro del hogar, genera que constantemente esa inhalación produzca una inflamación crónica. Y recordar que, a diferencia del asma, que el tratamiento es básicamente antiinflamatorio, aquí al haber obstrucción del flujo aéreo, el tratamiento tiene que ser abrir el bronquio para que respire. Pero definitivamente la causa fundamental es medidas que eviten que uno tenga inhalación crónica para evitar estos factores. De acuerdo. La siguiente, por favor. Estudiando y viendo el EPOC. Acá ya viene la tecnología, porque muchas personas pueden pensar, yo estoy con mi tos normal. Esto es algo que uno sabe y porque lo ve constantemente en la práctica. Doctor, ¿qué pasa? No, yo estoy con mi tos normal. ¿Es normal tener tos? No es normal tener tos, más aún si esta tos dura por 2 meses, etc. Entonces, ahí viene el uso de equipo médico especializado para discernir a qué nos estamos enfrentando con ese paciente tosedor crónico que de repente todavía no se ha dado cuenta que le falta el aire. Exacto, esto es muy interesante y les voy a dar una anécdota que a mí me pasó. Un paciente fumador, de los muchos que hay, lo que hacen es acudir al médico. Hablo el médico en general. Y muchas veces el médico solamente ausculta y le pide una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax normal y una auscultación normal no descarte poco. Por eso es importante las pruebas de función respiratoria. Entonces el paciente va donde el médico y le dice, mira, tu placa está limpia, tu pulmón está limpio. ¿Qué es lo que dice el paciente? Ah, no, es que yo tomo bastantes verduras, tomo vitaminas. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se va y se compra su paquetilla, su caja de cigarrillos y sigue fumando. ¿De acuerdo? Entonces es importante la función respiratoria. La espirometría es muy importante, pero han aparecido nuevas pruebas como la oscilometría, que también se utiliza para el diagnóstico del asma. Es una prueba sencilla, muy sensible, que refleja la resistencia al paso del aire en las vías aéreas y que es un procedimiento fácil, muy sencillo. No invasivo, ¿no es No cierto? invasivo y que el paciente no requiere hacer tantas maniobras que en algunos casos pueden originar cierta dificultad para conseguir unas pruebas ideales. Y en nuestro centro lo tenemos, por ejemplo, es una prueba muy innovadora. De acuerdo, excelente. Oscilometría, ya lo sabe, el avance de la ciencia junto con el conocimiento médico. La siguiente, por favor. ¿En qué consiste el tratamiento para una persona que sabemos que tiene esta condición y que lo más probable es que así como la tiene, termine con ella el resto de su vida? Primero hay que identificar el factor de riesgo, ¿no? Si un paciente es fumador, definitivamente hay que explicarle que el consumo frecuente de cigarrillo puede tener una dificultad en su calidad de vida. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es evitar el factor de riesgo. Ya lo hemos mencionado, que de repente dejar el cigarrillo o tener un ambiente aireado para evitar que el humo de leña pueda influir en la enfermedad, ¿no? Otro que es que la causa fundamental de los síntomas del EPOC es la obstrucción al flujo aéreo fija. Por lo tanto, el tratamiento tiene que estar dirigido a abrir el bronquio. ¿Para qué? Para que con eso disminuir el síntoma principal, que es la tos, la expectoración y la sensación de falta de aire. Y medidas higiénico-dietéticas que pueden contribuir. Y cuando el EPOC es mucho más avanzado, hay terapias respiratorias que nos permiten entrenar la caja torácica para que esta enfermedad sea llevadera. Si es refractario al tratamiento con broncodilatadores normales, tenemos que echar mano de otra cosa, como por ejemplo deportes como la natación, fisioterapia, abrir el bronquio, forzar un poquito a la apertura de las vías aéreas para mejorar la calidad y la cantidad de vida futuro.
Eso es muy importante el acondicionamiento físico de la persona, una nutrición balanceada. Lo que ha impactado en mejor pronóstico es dejar el factor de riesgo. Pero no es sencillo decirle a una persona, deja de fumar, es muy difícil, por eso el manejo debe ser multidisciplinario. Entra a tallar ahí el psicólogo, el psiquiatra, el fisioterapeuta, el nutricionista. Por eso hay unidades de POC en los hospitales donde varias especialidades agitan al paciente y se logran mejores resultados. Perfecto. Última, por favor, la tenemos ahí. Acá está. Espirometría y test de caminata. Esto es diagnóstico fundamentalmente, ¿no es cierto, doctor Sánchez? Sí, la espirometría ha sido una herramienta fundamental en el diagnóstico tanto de las enfermedades obstructivas de asma y de POC. ¿Cuál es la diferencia? En que en el asma, por ejemplo, la espirometría con un test de reversibilidad, es decir, utilizar un inhalador, las pruebas de función respiratoria pueden llegar a la normalidad y uno podría decir, este paciente podría tener asma, obviamente tiene tos, flema y disnea, ¿no? La sensación de falta de aire. Pero en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la espirometría nos revela obstrucción y que no tiene reversibilidad a una normalidad que se espera. Entonces nos puede hacer un diagnóstico diferencial entre un paciente con asma o un paciente con EPOC. Esa es una prueba fundamental para el diagnóstico y lo está en todas las guías internacionales. Y el test de caminata básicamente nos habla de el esfuerzo que hace el paciente en un test de caminata, se habla en 6 minutos y nos permite identificar el consumo de oxígeno y la saturación porque sirve de pronóstico. En este tipo de enfermedad no solo sirve la evaluación diagnóstica y encasillarlo en determinadas situaciones, si es leve, moderado o severa, sino el pronóstico que hace. Si el paciente en un test de caminata, que es una prueba en llano, tiene que caminar durante 6 minutos y se mide la frecuencia cardíaca, la saturación, etc., a medida que él camine menos, tiene peor pronóstico del que camina más. Señores, ya lo hemos visto, es una enfermedad, quizás un conjunto de enfermedades que endurecen, inhabilitan, obstruyen las vías respiratorias de pequeño calibre que a la larga generan un proceso muchas veces irreversible que termina con la muerte del paciente. Esto existe en el país y existen también profesionales y equipo tecnológico como para determinar, diagnosticar, controlar, manejar y tratar estos síntomas de EPOC y enfermedades obstructivas de la vía aérea tan frecuentes en nuestro país. Agradeciéndoles a ustedes, doctor Casanova, doctor Sánchez y a Neumología Peruana por estos datos que son muy importantes para que las personas estén capacitadas por lo menos y entiendan la necesidad de encontrar el diagnóstico preciso para un tratamiento adecuado. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.